La física es un término que proviene del griego physis y que significa realidad o naturaleza. Se trata de la ciencia que estudia las propiedades de la naturaleza con el apoyo de la matemática. La física se encarga de analizar las características de la energía y el tiempo y la materia, así como también los vínculos que se establecen entre ellos. La física tiene varias ramas, entre ellas están la física mecánica, que se complementa con los temas de trabajo y energía, donde se incluye energía cinética y potencial. La cinemática es la rama de la física que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan. La termología, que es el campo de estudio interdisciplinario que se nutre del conjunto específico de conocimientos conceptualizados en otras disciplinas. La estática, que es la rama de la mecánica clásica que analiza las cargas y estudia el equilibrio de las fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático. La dinámica, que se encarga del estudio del origen del movimiento como tal, por lo que su estudio recae en saber cuál es el origen de dicho movimiento. La física nuclear, que es la física que se encarga de las propiedades y el comportamiento de los núcleos atómicos. Acústica es la rama de la física interdisciplinaria que estudia el sonido, infrasonido y ultrasonido, es decir, ondas mecánicas que se propagan a través de la materia. Hidromecánica es la rama de la física que ocupa de las fuerzas que actúan sobre los fluidos, líquidos y gases. Magnetismo es el estudio de otras ramas de la ciencia que se encargan de estudiar las fuerzas de atracción o repulsión que hay entre otros materiales. Una medición es comparar la cantidad desconocida que queremos determinar y una cantidad conocida de la misma magnitud que elegimos como unidad. Medir una magnitud física es asociar a la misma un valor dimensionado en relación a la unidad que arbitrariamente se ha definido para medir. Las diferentes magnitudes de medición son longitud, masa, tiempo, carga eléctrica, velocidad, aceleración, fuerza, movimiento, trabajo y energía y potencia. Orden de magnitud. Una orden de magnitud es una clase de escala o magnitud de cualquier cantidad, en donde cada clasificación contiene valores de un coeficiente fijo respecto a la clasificación precedente. El coeficiente comúnmente utilizado es el número 10, debido a que el sistema de medida utilizado en la actualidad es el métrico decimal. En física es muy importante manejar los órdenes de magnitud, ya que nos permite representar y comparar de una forma simplificada las distintas magnitudes. Los órdenes de magnitud se representan en notación científica, es decir, en potencia de 10. Se define como error de una medida a la diferencia entre el valor obtenido en la medición y el valor real de la magnitud medida. Se puede diferenciar por su origen, lo cual sería error sistemático y los errores casuales o incidentales. Los errores sistemáticos se deben a diversas causas y son, en su mayoría, determinables y corregibles. Estos errores pueden provenir de defectos en el instrumento de medida, en la acción permanente de una causa exterior o en la característica propia del método de medida. En muchos casos, el error sistemático puede determinarse en valor y signo. Los errores casuales o incidentales son totalmente aleatorios y aparecen distribuidos al azar. Ejemplo,
Si una misma magnitud se mide varias veces con el mismo instrumento y en la misma condición, los resultados obtenidos lo más probable es que difieran entre sí. Esto es natural en los procesos de mediciones de los fenómenos físicos. Si no ocurriese así, hay que pensar que se eligió inadecuadamente el instrumento o que el método es muy poco sensible para la medición que se quiere. Esta discrepancia puede deberse a varias causas, las cuales son fluctuaciones en el medio físico en el que se realiza la medición o factores personales del operador u otras causas desconocidas en la actualidad. Los errores casuales o incidentales. Los errores también pueden ser relativos y absolutos. Los errores o imprecisiones, para ser exactos, en los resultados se pueden expresar matemáticamente bajo dos formas que se denominan error absoluto y el error relativo. El absoluto se define como la diferencia entre el resultado de la medida m, o sea, el promedio, y el verdadero valor, o sea, m inicial, de la magnitud a medir. El error relativo, por el contrario, es el coeficiente entre el error absoluto y el verdadero valor. Cuando se expresa en tanto por ciento, su expresión es, como se muestra en pantalla, la fórmula del error absoluto y la fórmula del error relativo. Un ejemplo, un ejercicio sería, como se muestra en pantalla, un cuadro con medidas y la medición, o sea, 7 mediciones con sus respectivas medidas en centímetros. Esas son de longitudes. Determine el valor probable, el error relativo y el porcentual de la tercera y la cuarta medición. La tercera es 2.87 y la cuarta es 2.84. El valor probable es el promedio, o sea, la sumatoria de todos los valores entre la cantidad de los valores, que daría como resultado un 2.85. El error absoluto sería ese 2.85 menos, en la tercera sería ese 2.85 menos el 2.87, que es la tercera medida, que daría como resultado un menos 0.02. El error porcentual sería ese menos 0.02 por 100 entre 2.87, que daría como resultado un menos 0.697%. El error relativo de la cuarta sería el 2.85 obtenido en el A menos el 2.84, que es el valor correspondiente a la cuarta medida, que dará como resultado un 0.01. El error porcentual sería ese 0.01 por 100 entre 2.84, dando así un 0.352%. Hasta aquí.